Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro nuevo tutorial en el que esta vez vamos a enseñaros cómo abrir o desmontar lo que es una PlayStation 3 modelo FAT, que quiere decir la grande, de 80 GB. Bien, antes de continuar vamos a mandar ese saludo a nuestros seguidores de nuestro canal. Y nada, dicho esto, pues la primera cosa que tendríamos que hacer es identificar nuestra consola. Claro, si la hemos comprado nosotros, pues sabremos que es de 80 gigas. En el caso de que la hayamos comprado de segunda mano, pues una manera muy fácil y sencilla de identificar si es de 80 o de 40, porque son muy parecidas exterior, por el exterior, es con la tapa del disco duro, esta de aquí, ¿vale? Esa tapa, la de 40 gigas, normalmente lleva una pegatina, que es esta. Esto es una tapa de disco duro de 40 gigas, que es muy parecida también a la de 60, pero sin embargo si vemos la de 80 gigas, vemos, aparte de ser un poco más grande, no tiene ninguna pegatina. Hay algunas que pueden llevar una pegatina, pero sobre todo se nota en el tamaño. Es un poquito más ancha, ¿de acuerdo? Esa es la manera más fácil de identificar una de 80 gigas por el exterior, sin tener que encenderla, ni sacar disco duro, ni nada. Bien, dicho esto, lo primero que haremos será abrir la tapa de arriba, ¿vale? La tapa de arriba normalmente se abre por este lado. Y aquí vamos a encontrar una pegatina. Aquí ya la han quitado porque esto es una consola que parece ser que ya la han abierto en otro sitio, entonces veremos una pegatina negra. Solo tenemos que quitar y aparecerá esta especie de gomita. Solo cogeremos con las uñas y la podremos quitar. Ya que hemos quitado también la tapa del disco duro, pues también podremos sacar ya lo que es el disco duro con un destornillador de estrella. Y así ya tendremos una cosa más. Damos el tornillo y ya de la palanca tiramos hacia la izquierda y sale el disco duro. Bien, pues una vez que hayamos sacado lo que es el disco duro, lo siguiente será quitar la tapa de arriba. Para quitar la tapa de arriba, pues tendremos que destornillar lo que es el tornillo que ocultaba la tapita negra que también hemos quitado anteriormente. Pero esta vez, para quitar este tornillo, lo que vamos a tener que utilizar es un destornillador de Torx o de Torx, también llamado. Es el típico destornillador de 6 puntas, como si fuese un hexágono. Y bueno, no vamos a tener ningún problema en encontrarlo en cualquier ferretería o tienda de electrónica. Bueno, pues nada, seguimos, lo quitamos. También os recuerdo que si queréis también podréis utilizar un destornillador de punta plana, pero claro, tiene que encajar justamente en lo que son dos esquinas o dos huecos para poder hacer fuerza. No todos valen. Una vez que hayamos quitado el tornillo ya podremos sacar la tapa, solo tendremos que deslizarla hacia el lado izquierdo y ya tendremos al descubierto, digamos, la carcasa superior. Bien, para ello ahora lo que vamos a utilizar es un destornillador de estrella. Entonces nos hacemos con un destornillador eléctrico y lo haremos mucho más rápido. Bien, aquí lo que hemos hecho es quitar los tornillos, que en total han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tornillos. Y ahora solamente tendríamos que tirar hacia arriba. Y ya tendríamos lo que es la consola abierta. Ahora lo siguiente será pues desconectar los cables de alimentación, tanto de la fuente como del lector, que están aquí. También pues ahora lo siguiente va a ser quitar la fuente de alimentación. Para ello vamos a utilizar un destornillador de estrella pequeño y el eléctrico. El pequeño lo vamos a utilizar para los tornillos que son de menor tamaño, que vamos a encontrar aquí y aquí. También vamos a encontrar otro más aquí abajo, justamente el que hemos quitado al lado, pequeñito también. Y ahora con el eléctrico vamos a quitar los dos de aquí, del lado izquierdo. Ahora sí que podremos tirar hacia arriba y podremos quitar lo que es la fuente. Desconectamos este cable
Y al haber quitado lo que es la fuente ya podremos también quitar el lector. Antes no hemos podido quitar primero el lector porque justamente esta pestaña la tapa la fuente. Entonces tiramos con la uña hacia arriba y como hemos quitado también anteriormente la de alimentación, pues ya sale el lector entero. Ahora este también se ha salido, pero bueno, solo tendríamos que levantar la pestaña y echarlo hacia un lado, porque realmente lo que vamos a sacar es la placa. Justamente esta consola vamos a hacer un rebalín, entonces lo que necesitamos es la placa. Vamos a desconectar también lo que es el cable de antena, que lo vamos a encontrar en este lado al final. Y ahora con el destornillador de punta estrella pequeño también vamos a ir quitando los tornillos que son de menor tamaño. Por ejemplo, en esta zona vamos a encontrar 3. Encontraremos uno pequeño también aquí. Y otros 2 aquí sujetando lo que es la chapa esta metálica. Los siguientes tornillos que quedan ya son de mayor tamaño, que utilizaremos lo que es el eléctrico. Y ya por último, pues lo que queda será quitar los tensores, que son estas 2 piezas. Como podéis comprobar en lo que es en el vídeo, pues sencillamente hemos quitado todos los tornillos que se ven en la parte superior de esta chapa metálica. O sea que tampoco vamos a tener que darle muchas vueltas. Pues bien, una vez quitado ya todos los tornillos, bueno, vamos a desconectar también lo que es el ventilador, que es esta conexión de aquí. Y ahora sí ya podremos tirar de la chapa hacia arriba, pero es recomendable primero quitar esta. Y ahora sí que podremos tirar hacia arriba. Y ya tendremos al descubierto lo que es la placa base. Como hemos también destornillado todos los tornillos, pues solo tendríamos que tirar también hacia arriba. Y ya saldría. Como habéis visto, pues si está dura, eso es normalmente porque la pasta térmica que lleva se solidifica lo que es la pasta térmica de las temperaturas que coge y también del paso del tiempo. Pero bueno, no tengáis ningún miedo, que no ocurre absolutamente nada. Eso sí, hay que hacerlo con un poquito de cuidado, no vayáis a dañar algún componente al doblar lo que es la placa. Y bueno, lo siguiente que tendríamos que quitar sería lo que es el módulo wifi, que es esta pieza de aquí. Para ello utilizaremos el destornillador pequeño para el tornillo más pequeñito y luego, si queremos, pues cogemos el eléctrico y quitaríamos el más grande. Una vez hecho esto, pues ya tendríamos fuera lo que es el módulo wifi. Y bueno, ya la última cosa que nos quedaría sería quitar lo que es la chapa metálica. Solo tendríamos que ir hacia arriba y la podríamos dejar a un lado, y así nos daría acceso a lo que es el ventilador y los disipadores. En el caso de que tuviésemos que cambiar el ventilador, que es un poquito raro porque no suele romperse, solo tendríamos que destornillar estos 3 tornillos y cambiarlo. En el caso de los disipadores, pues es conveniente quitar esta chapa metálica, porque si tuviésemos que limpiar la pasta térmica vieja, si la dejamos puesta es un poquito molesto, estorba un poquito. Entonces es mucho más fácil si le echamos hacia el lado y desde aquí ya limpiamos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya creo que aquí finaliza el tutorial. Entonces lo único que quedaría sería volver a montar lo que es la consola, pero como digo siempre, nosotros no vamos a hacerlo porque supondría otros 10-15 minutos de tutorial, y en realidad lo único que tendríamos que hacer sería visualizar este vídeo pero hacia atrás, y así poco a poco ir montándola. Y bueno, pues nada, dicho esto, mandamos un saludo y nos vemos muy pronto.